Muy bien, tenemos por delante 22 versículos de la primera carta de San Pablo a la Iglesia de Corinto. Le hemos puesto un título a esto: Advertencias basadas en la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues porque las experiencias del pueblo de Israel en el desierto del Sinaí creo que son un buen ejemplo para la Iglesia. Han pasado muchos años desde que Israel anduvo por el desierto peregrinando por allí, un montón de años. Pero la Iglesia del siglo XXI, creo yo, que está expuesta a los mismos peligros con los que tuvieron que lidiar los israelitas en el desierto. Es sorprendente, por lo menos a mí no deja de sorprenderme, que los seres humanos seamos capaces de incurrir una y otra vez en los mismos errores. Seamos capaces de caer y cometer las mismas torpezas una vez tras otra. Y algunas veces sin tener en cuenta lo que sucedió con las generaciones que nos precedieron, que debería de servirnos como una buena lección. Cuando leemos el Antiguo Testamento, los libros históricos y otros libros, claro, vemos que hay una cosa que se repite una y otra vez: el pecado del pueblo, las consecuencias de ese pecado, el castigo, el arrepentimiento, el perdón de Dios, y volvemos otra vez a empezar con lo mismo. Esa secuencia de acontecimientos se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento, de manera casi machacona y contumaz. Ahí, pum, pum, una vez y otra. Y es inevitable, por lo menos en mi caso, de vez en cuando, pues preguntarse: ¿cómo podían ser tan tercos? ¿Cómo podían ser tan brutos? Lo que sucede que a mí por lo menos se me olvida que yo no soy mejor que ellos, y que las mismas cosas que le sucedían a ellos vez tras vez, pues también me suceden a mí. Entonces no he de sentirme ni muchísimo menos mejor que ellos. La palabra de Dios nos advierte en muchos sitios que es mejor que seamos prudentes, que seamos sabios y que no nos confiemos para que no nos pasen las mismas cosas que le sucedieron a ellos. En este pasaje que voy a leer en concreto, fijaros lo que dice. Estamos en el capítulo 10 de la primera carta de San Pablo a la Iglesia de Corinto. Y fijaros lo que dice el versículo 11. Y estas cosas, lo que sucedió en el desierto de Israel, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces tenemos que estar atentos a estas cosas, tener los ojos bien abiertos y que estas cosas nos sirvan de instrucción, porque se escribieron para nuestra enseñanza, ¿vale? Vamos a leer el texto completo. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 22. Como tenéis todas las Biblias abiertas, lo leo, ¿vale? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar. Cambiar esa palabra, jugar, por bailar, ¿vale? Entonces leemos: se levantó el pueblo a comer, a beber y a bailar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos,
Huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Bonito pasaje. En primer lugar, como dije antes, la historia del pueblo hebreo en el desierto del Sinaí, camino hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra prometida, como una amonestación, ¿vale? O como una advertencia, como queráis. Una amonestación para la iglesia de Corinto, siglo I. Y también, como no podía ser de otra manera, una amonestación, una advertencia para la iglesia Compromiso con Cristo, siglo XXI, ¿vale? Pero si estuviera sentada ahí entre vosotros una persona inconversa, que visita por primera vez una iglesia evangélica y que anda un poco desorientada, despistada y perdida, ¿no se extrañaría al ver que tomamos como ejemplo algo que sucedió hace 6.000 o 7.000 años? ¿No se extrañaría de que Pablo tomase ese ejemplo para amonestar a una iglesia de hace 2.000 años? Pues cada uno seguramente que tendrá su propia opinión en cuanto a estas cosas. Vamos a ver. En el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, estamos mucho mejor preparados. Somos muchísimo más cultos, creemos nosotros. Tenemos muchísima información y experiencia. Entonces, coger un ejemplo tan antiguo quizás no sea lo más conveniente, pensarían algunos, o algo parecido. Y por tanto, ese ejemplo del pueblo de Israel de hace miles y miles de años quizá no sea lo más apropiado para el hombre y la mujer del siglo XXI, que somos muchísimo más capaces. No somos tan ignorantes, creen algunos, cuando creo yo que somos bastante más ignorantes. Vamos a ver de qué errores, mejor dicho, pecados estamos hablando, y después veremos si nosotros somos más listos y más santos o incurrimos en los mismos errores y en las mismas torpezas. Versículo 6 habla de malos deseos, es decir, de codiciar cosas que no son buenas. A mí eso me suena bastante actual. Versículo 7, idolatría. Luego hablaré largo y tendido de esto, pero hay muchas formas y muchos tipos de idolatría. Versículo 7, otra vez. Carnalidad. Encender la televisión y poner algunas cadenas y veréis lo que es carnalidad. Juergas. Somos el país de las juergas. En eso no lo gana casi nadie. Y lascivia. Un deseo sexual desordenado. A mí me parece que es bastante actual, ¿eh? Me parece a mí. Si estoy en un error, luego me lo hacéis ver. Yo creo que ahora mismo, en el año 2018 que hemos empezado hace unos días, estas cosas son tan actuales que como cuando Pablo escribió esta bonita carta. Por lo menos yo lo veo así. Los seres humanos somos los únicos animales capaces de tropezar una y otra vez en los mismos errores, en las mismas piedras. Y no dos veces, muchas veces. Con la particularidad de que con el paso del tiempo, el diablo cada día es más sutil y más retorcido. Y engaña a más de uno, haciéndole creer que él es más listo y que él no cae en los mismos errores que caían aquellos que eran un poco ignorantes. Eso es un error gordísimo, pero gordísimo.
Para entender bien esto, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que está contando Pablo en este bonito capítulo de Primera de Corintios, para entender bien lo que le sucedió al pueblo de Israel. Pablo toma como ejemplo para la Iglesia la experiencia de Israel en el desierto con muchas de las cosas que allí sucedieron. Y es una advertencia, como dije antes, una amonestación para la Iglesia del siglo I, pero igual de actual para nosotros. En los versículos 1 y 2, Pablo dice que todos estuvieron bajo la nube y que todos pasaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés. En este contexto, bautizados con Moisés significa estar plenamente identificados con Moisés, con la tarea de Moisés, de guía, etcétera, etcétera. Dice Pablo que todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Eso no significa que no fuese algo material, Esto de alimento espiritual tiene que ver con la forma sobrenatural de que lo encontraban cada día. Caía del cielo. Pero era algo material que podían comer. El maná. ¿Sabéis lo que significa maná en hebreo? ¿Qué es esto? Cuando veían aquello decían, ¿qué es esto? Pues el alimento que el Señor les mandaba desde el cielo, ¿vale? Dice el texto que todos bebieron la misma agua espiritual. En el desierto hay que beber muchísimo, porque si no te deshidratas. Si habéis estado alguna vez en el desierto, hace falta agua y en cantidad. Y claro, imaginaros la cantidad de agua que haría falta para dar de beber a aquella cantidad de gente y al ganado que iba con ellos. Durante el tiempo que estuvieron en el desierto nunca les faltó agua. El Señor proveyó en un desierto, ¿vale? El texto dice que era su bebida espiritual, pero era agua de la que tomamos nosotros, ¿vale? Dice el texto que le seguía una roca y que esa roca era Cristo. Esto no significa que una piedra fuese detrás de ellos literalmente, ¿vale? La roca era Cristo en el sentido de que era el Señor también el que les proveía de agua. Desde el versículo 1 al versículo 4, Pablo va enumerando uno por uno de todos los beneficios que fueron recibiendo. Un pueblo de esclavos que gozaba de muy pocas comodidades en Egipto, y el Señor le fue dando todo lo que necesitaban. Primero maná, agua, codornices, etcétera, etcétera, etcétera. En el versículo 15 el relato de Pablo da un giro un tanto dramático, en mi opinión. Dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto me parece algo muy, muy, muy serio. Dice el texto que la mayoría de ellos murieron en el desierto. ¿Os habéis preguntado alguna vez aproximadamente de cuánta gente estamos hablando? Acompañadme, por favor, a un libro muy bonito que a mí me gusta mucho, a Números. Números capítulo 1. Os aconsejo que leáis Números de vez en cuando porque es muy, muy interesante. Números capítulo 1, versículos 1 al 3. El Señor le manda a Moisés a hacer un censo, es decir, contar todos los hombres varones que tienen más de 20 años que pueden luchar, porque van a enfrentarse con un montón de pueblos en Canaán y tienen que estar preparados. El Señor le dice, cuenta a los hombres. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones, por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Entonces Moisés empieza a contar los varones mayores de 20 años de cada una de las tribus y al final lo suma. Versículo 46 del mismo capítulo. La suma total. Fueron todos los contados 603.550. Quedaros con ese número. 603.550. Un buen ejército, 603.550. De esos 603.550, todos sabemos cuántos llegaron vivos a Canaán. Lo sabemos todos, ¿a que sí? 2. Josué y Caleb.
Es decir, 603.548 quedaron en el desierto. Eso hablando de los hombres. Las mujeres no creo que fueran mejores. Entonces sucedería lo mismo. Así por encima, más de 1.200.000 personas en el desierto. La causa, el pecado de Israel. Cualquier cosa. Los versículos 6 y 11 repiten que esto hemos de tomarlo como ejemplo y que esto está escrito para amonestarnos. Es una advertencia para los creyentes de todos los tiempos y de todas las épocas. No pensemos que porque era del Antiguo Testamento esto es muy serio. Esto es muy, muy, muy serio. Y a mí me lleva a hacerme una pregunta de vez en cuando. ¿Nos puede suceder a nosotros lo mismo? ¿Nos podemos ir quedando por el camino y no llegar al cielo? ¿Podemos perder la salvación? La salvación se puede perder. Voy a decir algo que todos sabéis, pero lo recuerdo. En el pueblo evangélico, entre el pueblo evangélico hay dos posturas o dos posiciones en cuanto a esto. Está la posición que llaman arminiana, que dicen, que enseñan que la salvación se puede llegar a perder. Jacobo Arminio fue un teólogo holandés del siglo XVI que enseñaba que un creyente puede llegar a caer de la gracia y puede perder la salvación. Cuando yo hablo de estas cosas, me tiemblan alguna vez las piernas. Luego está la otra posición, la otra postura, la que llaman la postura calvinista. Juan Calvino fue otro teólogo del siglo XVI, francés. Dicen algunos que el más grande de todos los tiempos, un hombre que iba por delante de muchas cosas. Calvino decía que la salvación no se puede perder. Ahora cada creyente, pues, debe de leer, debe de consultar con otras personas, preguntar y debe de tomar sus propias posiciones. Las dos posiciones se apoyan con mucho peso en la palabra de Dios, Ahora, personalmente, y yo aquí me expreso y digo lo que pienso, creo que está un poquitín mejor apoyada la posición de Juan Calvino. Yo soy de los que creen que la salvación no se puede perder. ¿Por qué? Pues porque creo que es un regalo de Dios. Y Dios no regala las cosas con condiciones. Además, si se pudiera perder, seguramente que ninguno seríamos capaces de conservarla. Y además dependería de nosotros. Y no depende de nosotros, depende del Señor. Dice un texto que a mí me gusta mucho, porque por gracia sois salvos. Por gracia significa que nos lo han regalado, por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, tan santa y tan ortodoxa es una posición como la otra, que cada uno crea lo que debe creer. Yo particularmente creo que la salvación no se puede perder. Pero claro, eso nos lleva a hacernos otra pregunta. Entonces, ¿qué sucede con aquellos que vemos que están en comunión con la Iglesia durante un montón de años y un buen día se tiran al monte, empiezan a vivir como los paganos y vemos que mueren aparentemente apartados de la comunión con la Iglesia y lejos del Señor? Pues es una pregunta muy difícil de contestar. Y hay cosas que nunca vamos a poder asegurar al 100%. Dice un texto de Deuteronomio que las cosas secretas pertenecen a Dios y las que Él nos ha revelado son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas que entenderemos cuando estemos con Él y le preguntemos y nos diga, pues esto es así. Yo tengo un montón de preguntas preparadas. Mientras tanto, cuando vemos que pasan esas cosas, pues una de las respuestas puede ser que a lo mejor esas personas que hacen eso es que igual nunca fueron salvos. Y entonces no han perdido nada, ¿vale? Pero esto es una cuestión muy, muy personal, ¿vale? Hay cosas que no podemos asegurar y que tampoco debemos hacerlo. Y no tenemos que ser dogmáticos con algunas cosas de estas, ¿vale?
Un texto en la carta a los Filipenses. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Dicen los hermanos de corte arminiano que este texto precisamente nos advierte de esas cosas, que debemos de ocuparnos de la salvación con temor y temblor porque se puede perder. Otros dicen que nada tiene que ver con eso. Lo que está diciendo es que Dios te ha regalado algo tan importante, tan valioso, que tienes que cuidarlo con sumo cuidado, que sería con temor y temblor. ¿Vale? Pero lo dejamos ahí, volvemos a la historia del pueblo de Israel, en el desierto. Hemos visto que la inmensa mayoría quedaron en el desierto del Sinaí porque no agradaron a Dios, dice el texto, simple y llanamente por sus pecados. Y antes enumeré los pecados que cometieron algunos de ellos. Ahora vamos a entrar un poquitín más en profundidad, sin pararnos mucho, pero vamos a hablar un poco de esas cosas, ¿vale? Codiciaron cosas que no tenían que codiciar: idolatría, carnalidad, juerga sin control, lascivia, etc. Estas cosas que a alguien le puede parecer que son de aquellos tiempos, a mí me parecen igual de actuales en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Y creer que son cosas del pasado, creo yo que sería un error gordísimo, pero gordísimo. No podemos nunca leer el Antiguo Testamento como el que lee una historia sin sacar enseñanzas prácticas y aplicarlas a nuestras vidas, porque lo que se escribió para nuestra instrucción, ¿vale? Vamos a profundizar un poquitín en esto. El versículo 7 se refiere a la adoración del becerro de oro. ¿Os acordáis? Cuando Moisés subió al monte a recoger las tablas de la ley y los israelitas quedaron allí y organizaron una fiestecita que para qué te quiero contar. Se pusieron a comer, a beber y a bailar. Y alguien me puede preguntar, pero vamos a ver, ¿es que beber, comer y bailar es pecado? Pues creo que no. Ahora, si bebes, comes y bailas sin control y terminas adorando a algún ídolo, pues es un pecado. Comer, beber y bailar, creo yo, no hay nada pecaminoso en ello. Ahora, ten cuidado con lo que haces. El versículo 8 cuenta lo que sucedió con los israelitas cuando se juntaron con las moabitas, y todos sabéis lo que hicieron. Fornicaron con ellas y terminaron adorando a sus ídolos. Y este texto quiero detenerme en él porque también es muy interesante. Y es un texto muy tergiversado por algunos iluminados. Dice el apóstol Pablo en el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Esto está contando algo que sucedió en Números 25. Vamos otra vez a Números. Números capítulo 25. Solamente vamos a leer el versículo 9. Dice Moisés, y murieron de aquella mortandad 24.000. Arrea. Tenemos un problema. El apóstol Pablo dice que murieron 23.000 y Moisés dice 24.000. Alguno de los dos se equivocó. Y claro, si la diferencia fuesen 3 o 4, pues lo podríamos pasar. Pero es que hay 1.000 de diferencia. Entonces, esto es inaceptable. La Biblia está llena de errores. Os lo digo para que lo sepáis. Llena. Dicen algunos listos, algunos iluminados, que si tuviesen un poquito de humildad y leyesen un poquitín más despacio de lo que lo hacen, seguramente que no dirían las cosas que dicen. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que me lo lea alguien, por favor. Vicente. 1 Corintios 10:8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Y ahora que alguien me lea Números 25:9, por favor. Murieron de aquella mortandad 24.000. ¿Dónde está el error? ¿Te has dado cuenta, David? ¿Dónde está la contradicción? No hay ninguna. El apóstol Pablo está diciendo que en un día murieron 23.000. Y Moisés dice que en aquella mortandad que duró 4 o 5 días murieron 24.000. Porque en un día cayeron 23.000 y en el resto de los días cayeron 1.000 más. ¿Dónde está el problema? Pues así
con montones de cosas. Hay gente que se dedica a atacar a la Biblia, como estos amigos de Iván, porque no saben pasar el tiempo de otra manera mejor. Estos textos son utilizados para atacar con violencia la palabra de Dios, como otros muchos, y de verdad que con un poco de humildad y leyendo despacito. Una vez vi en la televisión a una persona que me cae muy bien, por la otra punta, Fernando Sánchez Dragó. Estaba diciendo unas cosas de la Biblia. Ahora, 2 sillas más para allá estaba sentado un señor que se llama César Vidal. Vaya lo que le pudo dar. Me daba hasta pena, porque empezó a hablar de la Biblia y el otro demostró que no sabían ni idea de lo que estaba diciendo. Daba pena, pero penita pena. El versículo 9 alude al tiempo que los israelitas se quejaron de la comida. Primero se cansaron de comer maná y luego de comer codornices. Y expresaron dudas, que es el colmo, acerca de la bondad del Señor. Dios envió serpientes y ya sabéis lo que sucedió. Muchos murieron mordidos por las serpientes. Y el versículo 10 hace referencia al pecado de Coré, Datán y Abirán, que murmuraron contra el Señor. Eso de murmurar entre creyentes, eso no puede ser. Cuando hay que decir algo se dice a la cara, con cuidado, con cariño, con respeto, pensando que a lo mejor te estás equivocando en algo y no tenemos posesión de las verdades, pero siempre así, hombre, eso de murmurar. Pues el Señor mandó un ángel al que la Biblia llama el destructor, y de ahí cayeron unos pocos. Por tanto, no hagamos nosotros como hicieron estas gentes. Cuando leemos pasajes como este tenemos que aprender de estas cosas y aprender a vivir de otra manera, a ser más prudentes, a ser más sabios, más sensatos. Huyamos de la idolatría y huyamos de cualquier cosa que pueda ofender al Señor. Hay muchas cosas que hacemos que a lo mejor las hacemos sin tener plena conciencia de lo que estamos haciendo. Y otras veces no sabemos si está bien o está mal. Cuando no tengamos claro que algo no está bien, no lo hagamos. Es mejor pasarse de prudente que no de confiado. Es mejor pasarse de precavido que de imprudente. Y quedaros con lo que dice el versículo 12. Así que, siempre quedaros con esto. El que crea estar firme, mire que no caiga. En segundo lugar, vamos a dar un salto. Vamos a saltar al versículo 19. La vanidad de los ídolos, porque después vamos a retroceder, porque este texto habla de la Santa Cena, y como íbamos a tomar la Santa Cena, terminamos con ese versículo, ¿vale? La vanidad de los ídolos. Lo que trata Pablo en estos versículos es un asunto muy feo, en mi opinión, pero de mucha importancia. A primera vista, si leemos rápidamente, igual se nos pasa y puede parecer irrelevante, pero pensar eso sería un engaño del enemigo, ¿vale? Alguien puede pensar, repito lo que dije antes, creer que esto de los ídolos no nos afecta a nosotros. Ídolos en este tiempo, eso son cosas del pasado. Eso sería un error muy, muy, muy gordo. Esto es una clara advertencia a no caer en el pecado de idolatría. Pero claro, alguien me puede decir, ¿pero qué dices, Ángel? Idolatría nosotros, que somos la ortodoxia cristiana. Eso queda para los católicos, sus muñecos, sus imágenes, que las sacan por las calles y van detrás de ellas. Nosotros no hacemos tales cosas. Nosotros no hacemos tales cosas. Pues os digo algo que ya sabéis. Una de las especialidades de Satanás es engañar. De hecho, diablo significa engañador. Y es especialista en engañar a la gente y meternos goles por las 2 escuadras. Y encima ni nos enteramos. Y os digo otra cosa. Al diablo es algo que he aprendido en el tiempo que llevo en el Señor, porque ya lo he visto en más de una ocasión. Al diablo es más fácil engañar a algunos que son muy listos, a otros que no somos tan listos. Porque he visto caer a algunos de los más grandes, y se me ha partido el corazón. Los que son muy inteligentes van por la vida confiados en su inteligencia, cuando la Biblia dice que nadie sea sabio en su propia opinión. Los que no somos tan listos actuamos de manera más prudente,
porque sabemos que vamos con lo justo. Entonces nos conducimos con un poco más de prudencia y confiamos en el Señor en todos nuestros caminos, que es lo que enseña la palabra de Dios, ¿vale? Los evangélicos, como somos tan sabios, conocemos tan bien la palabra de Dios y conocemos perfectamente el corazón y la mente del Señor, no hacemos cosas como las que hicieron los israelitas en el desierto del Sinaí. Pues yo tengo una malísima noticia. Hay muchos tipos de ídolos y hay muchas cosas a las que les podemos llamar idolatría, más de las que nos podemos imaginar, y hay muchas cosas que el diablo puede poner entre el Señor y nosotros tan confiados y sin enterarnos. El trabajo. Hay gente que ha hecho del trabajo un ídolo, porque viven para trabajar. No tienen tiempo para leer la Biblia, ni para orar, ni para nada. Trabajar y trabajar. Por poner otro ejemplo, el cuerpo. Hay gente que tiene una obsesión con estar estilizado y que no hace otra cosa nada más que preocuparse por sí mismo, y el Señor ahí apartado. Otros, el dinero, todo el día mirando por internet lo que tenemos en la cuenta. Y puedo seguir así con la salud y yo qué sé, montones de cosas. Mirar un ídolo no es nada. Pero si el diablo puede utilizar cualquiera de estas cosas que estoy mencionando y otras muchas para apartarte de tu camino, entonces estás ofendiendo a Dios. Y encima estás encantado de haberte conocido. Te miras al espejo y dices, jolín, yo sí que soy listo. A mí no me pasan esas cosas. Cuidado con eso. Cuidado. Y os animo a que en este nuevo año que hemos empezado penséis con detenimiento en estas cosas. Piensa si en tu vida hay algo que el diablo puede estar utilizando para apartarte del Señor. Si es así, corriendo en dirección contraria. Dice Pablo en el versículo 1 que no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, y no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto no tiene nada que ver con la Santa Cena, ¿vale? Copa y mesa no tienen nada que ver con eso, son beneficios y bendiciones que recibimos todos los creyentes, ¿vale? Hacer esas cosas que hemos leído antes es provocar a celos al Señor. Y entramos otra vez en otro problema de este tiempo en el que vivimos. Celos. Si es que eso de los celos está muy mal visto. Eso no se lleva. Dice el texto que o provocaremos a celos al Señor. Eso no se lleva a ser celoso. Hoy hay que ser abierto de mente, hay que ser tolerante y sobre todo no hay que ser egoísta. Si yo tengo una mujer, ¿por qué no voy a poder compartirla con otra persona? Y vosotras, vuestros maridos, por lo mismo. Eso de ser celosos y todo eso, tenéis que ver la televisión. ¿Ser celoso? Pues yo, como siempre, voy a contracorriente. El amor es celoso, el verdadero amor. Y si un amor de verdad no se resiente ante la infidelidad, no es amor, es otra cosa, que no quiero ni clasificar ni calificar. Y además mi Dios es celoso, que os quiere a vosotros solo para Él, y no quiere compartiros con nadie. Así que esas cosas de los celos, para otros. En último lugar, ahora retrocedemos al versículo 16. Esto es lo más bonito de este pasaje. Santidad en la mesa, en la Santa Cena, la Cena del Señor. Ahora a continuación vamos a tomar la Santa Cena. Aquí está preparada. Gracias por las personas que la preparan. Es una bendición. Cuando termine el pasaje, que ya me queda muy poco, tomaremos la Santa Cena, la mesa del Señor, los símbolos, como dicen los hermanos de la Asamblea de Hermanos, el pan y el vino. Como siempre lo haremos con respeto y con solemnidad, sabiendo muy bien lo que estamos celebrando, que el Señor dio su vida por cada uno de nosotros, y proclamando en voz alta que va a volver a buscarnos. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a volver. Lo sabemos, lo creemos de verdad, porque algunas veces pues parece como que son cosas que hemos dejado ahí, pero hay que tener muy, muy, muy claro que el Señor no miente y que no sabemos cuándo vendrá el Rey, pero el Rey va a venir. Así que estemos preparados.
Dice Pablo, habla de vino y de pan. En ningún momento habla de sacrificio. Y ya sabéis por dónde voy. En la cena del Señor no hay ningún sacrificio. Eso es un dogma de la Iglesia de Roma. Nosotros, la Iglesia, no hacemos sacrificios. Nuestro único sacrificio es Cristo. Y tampoco tenemos altares. Nuestro único altar es el Señor Jesucristo. Gloria a Él. La copa de bendición hace referencia, esas palabras de Pablo, a esos vasitos tan pequeños que hay dentro de esa bandeja. Unos vasitos de plástico, material vulgar y prosaico donde los haya. Pero ese vino que contienen esos vasos simboliza la sangre del Señor. Dentro de un momento vais a tener esos vasitos en vuestras manos. Recordad lo que estáis haciendo. Un vaso de plástico con un vinito sencillo. Ese vino habla de la inmensa bendición que hemos recibido todos y cada uno de nosotros por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. Vino que nosotros bendecimos y apreciamos cuando ponemos en nuestros labios. Estamos recordando que el Dios de los cielos derramó su sangre para comprar nuestras vidas. Qué bonito. Esa copa habla de las inmensas bendiciones de ser creyente, de las bendiciones que hemos recibido por medio del derramamiento de la sangre del Señor. Con esa copa también damos testimonio de que todos los creyentes somos partícipes de los beneficios del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y lo mismo sucede con el pan. Un poquillo de pan, algo muy sencillo. Al comer ese pan decimos que todos hemos sido salvados por medio de la ofrenda del Señor en la cruz, dejándose clavar allí por cada uno de nosotros. Ese pan, ese vino y ese pan hablan de la comunión. Daros cuenta que está en sentido inverso. Cuando el Señor instituyó la Santa Cena, primero fue el pan y luego el vino. Y cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 cuenta lo de la Santa Cena, lo hace en el mismo orden. Aquí va al contrario. Parece ser que para los recién convertidos es más fácil entender el tema de la sangre de Cristo que el asunto de su cuerpo clavado en la cruz por cada uno de nosotros. Pero en ese orden lo puso el apóstol Pablo y ahí lo dejo porque vamos a tomar la Santa Cena. Y ahora os animo a que os preparéis para celebrar con dignidad la Cena del Señor, ¿vale? Yo que soy un maniático de la Biblia, en algunas cosas, me fijo en cosas que nadie se suele fijar. Y un día me di cuenta de la primera palabra que pronunciaron los labios del Señor después de resucitar, que fue mujer. Mujer, ¿por qué lloras? Las únicas personas que estaban creyentes, que estaban viendo cómo el Señor era crucificado, con la excepción del apóstol Juan, un grupo de mujeres. Las primeras personas que fueron a visitar la tumba del Señor, un grupo de mujeres. La primera persona que dio la buena nueva, el Señor ha resucitado, ¿quién fue? María de Magdala, una mujer. Eso nos dice que las mujeres son muy importantes para el Señor, ¿eh? ¿Y los hombres qué? Los hombres igual. ¿Quién llevó la cruz del Señor? Simón Cireneo. ¿Quién pidió el cuerpo del Señor para darle sepultura? Un fariseo, José de Arimatea. ¿Quién limpió, lavó y perfumó el cuerpo del Señor? Dos hombres, José de Arimatea y otro fariseo, Nicodemo. Por tanto, todos somos importantes para el Señor, tanto que el Dios de los cielos dio a su Hijo para morir por nosotros y para comprar nuestras vidas. Se pagó un precio carísimo, la vida del Santo de Israel. Por eso cuando tomamos la Santa Cena tenemos que tener muy claro lo que estamos haciendo. No hay que hacerlo con temor, pero sí con reverencia y sabiendo lo que estamos haciendo y no olvidando nunca las palabras de Pablo. Cada uno de vosotros examínese a sí mismo y coma y beba. Vamos a permanecer un momentito con los ojos cerrados todos, en silencio.